Primeramente vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí a esta hora y en este canal y venir a hablar de su palabra, venir a traer las buenas nuevas, el Evangelio de Cristo. Privilegio que tengo yo en este momento, porque poder predicar la palabra de Dios, poder hablar de su reino, hablar de Él es un privilegio. Y cada vez que tengo este privilegio, no puedo más que acordarme de recordarle a usted, amigo televidente, que en otras ocasiones ha visto este programa, mire lo que oyes. Y a usted que lo está viendo por primera vez, recordarle que para tener una relación con Dios, con el Dios verdadero, es necesario el temor de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Sin temor de Dios en nuestra mente no hay relación con Dios. Por eso la palabra dice, quien me tema, yo lo bendeciré. Bienaventurado quien me tema, le va a ir bien. El Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Daniel, el Dios vivo y verdadero, el Padre y Señor de nuestro Redentor, Salvador y Señor Jesucristo, su Hijo amado, a quien envió por amor a la gente del mundo, para que todo aquel que crea en Él y le crea a Él sea salvo y tenga vida eterna. Jesús de Nazaret, el Hijo de María la Virgen, engendrado en ella por el Espíritu Santo de Dios, que nació en Belén, que creció como uno de nosotros, y por causa nuestra, en tiempos de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Y al tercer día resucitó de entre los muertos. Se le presentó a sus discípulos durante 40 días. Subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Y desde allí ha de venir en gloria a juzgarnos a vivos y muertos. Culminar su obra, entregársela al Padre, y su reino no tendrá fin. Ese es el Dios que yo vengo a predicar. Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno solo es. Ese es mi Dios. Ese es el Dios de los cristianos. De los cristianos. Acuérdense muy bien, cristianos. ¿Qué es un cristiano? Es toda persona que decidió creer en el sacrificio de Cristo en la cruz para ser liberado de la maldición de la muerte, para que naciera de nuevo y siguiendo a Cristo pueda volver al Creador, al Padre Celestial, ir a vivir como hijo de Él en esa morada que Cristo está preparando para todos los que crean en Él. Así de sencillo es. Cristiano es todo aquel que le cree y cree en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Cristo vino a liberarnos de la maldición de la muerte, porque el hombre como tal nace separado de Dios, muerto espiritualmente para Dios, por causa del pecado de nuestros padres. Y todos nacemos pecadores. Todos, sin excepción, sin excepción. El único que nació sin pecar, que nació no siendo pecador, fue Jesucristo, que se hizo uno de nosotros a través de María la Virgen, una mujer santa, creyente en el Señor, obediente a Él, y Dios la eligió para parir a su Hijo amado, a su unigénito, a Jesucristo. Tuvo el honor de parir al Hijo de Dios, de criarlo y de tener participación directa en el plan de Dios. Bienaventurada entre todas las mujeres, bienaventurada, fue electa, elegida por el mismo Dios Altísimo para dar a luz a su Hijo unigénito. Y es por ello que estoy aquí, un siervo de Jesucristo, una persona que cree en Él, que confía en Él, que renuncie al mundo,
a la forma como fui formado, tratando de salirme del mundo y vivir conforme Cristo vino a enseñarnos que teníamos que vivir si queríamos regresar con Él al Dios Todopoderoso, como hijos del Padre Celestial. Cristo lo primero que nos enseñó es que tenemos que nacer de nuevo, porque nacemos separados de Dios, potestad de Satanás. Y si no renunciamos a esa potestad, si no rechazamos a Satanás y a la forma como nos ha formado en este mundo, a las concupiscencias de la carne, si no renunciamos a ello y decimos nacer en espíritu para vivir conforme Cristo vino a enseñarnos, si no lo hacemos, no tenemos chance de regresar a casa con Dios. Por gracia, un regalo inmerecido, Cristo murió en la cruz por todos, para liberarnos de esa maldición de la muerte y poder reconciliarnos con Dios si usted lo quiere, si usted lo decide. Cristo murió por todos, no le preguntó a nadie si quería ser libre o no, Él lo libertó a todos. Ahora depende de usted, amigo. Depende de usted que nació en este mundo, nació en pecado. Si cree en Dios y quiere regresar a Él, tiene que nacer de nuevo por voluntad propia. Usted mismo tiene que decidir. Nacer de nuevo, ese regalo inmerecido. Cuando usted nace de nuevo, eso le da potestad de llegar a ser hecho hijo de Dios. No lo hace hijo de Dios, le da potestad, le da un derecho de llegar a ser. Desde ese momento comienza la carrera, la batalla, hasta el final. Mantenerse en espíritu, viviendo en Cristo y Cristo en usted a través del Espíritu Santo de Dios hasta el final. No desmayando, yendo todo el tiempo, andando todo el tiempo agarrado a la mano de nuestro Señor Jesucristo para adelante, enfocados en esa salvación tan grande que Él vino a ofrecernos, que Él vino a prometernos a todos los que creyéramos en Él. Entonces, cristiano es aquel que nace de nuevo y sigue a Cristo, sigue las ordenanzas de Cristo. ¿Y cuáles son las ordenanzas de Cristo? ¿Cuáles son las enseñanzas de Cristo? Las mismas que el Padre le dio a Él. Cristo dijo, mi doctrina es la doctrina de mi Padre, hacer la voluntad de mi Padre. Hago lo que Él me dice que haga y digo lo que Él me dice que diga. Y ahora nosotros como seguidores de Cristo tenemos que hacer lo que Cristo dijo que hiciéramos y decir lo que Cristo dijo que dijéramos. Todo está escrito. Las advertencias están escritas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos espera? ¿Cuál va a ser el final? Está escrita. Es cuestión de que usted quiera. Es cuestión de que usted quiera. Cristo dijo, si me amas a mí, amas al que me envió. Y si amas al que me envió y me amas a mí, el que me envió y yo habitaremos en ti. Y si el Señor habita en nosotros a través de su Santo Espíritu, ¿quién contra nosotros? Solo lo que tenemos que es pedir sabiduría y Él nos la dará. Solo lo que tenemos que demostrar que realmente amamos y queremos ese lugar que Él nos ofrece. Y nos mantenemos firmes en la meta y Él nos bendecirá. Amemos a Dios. Si amamos a Dios y sus mandamientos, esto produce obediencia. Y si nosotros obedecemos a nuestro Dios, lo que vienen son bendiciones, puras bendiciones. Porque Cristo ya venció al príncipe de este mundo. Cristo ya lo venció en la cruz, en carne lo venció. Y eso nos hace a nosotros vencedores junto con Cristo. Porque morimos con Él en la cruz, renunciando a todos los pecados cometidos en el mundo, renunciando a la concupiscencia de la carne. Y resucitamos juntamente con Él cuando Él resucita.
y no moriremos. Nada que ver con la muerte segunda. Este cuerpo volverá al polvo. El Espíritu de Dios que Él puso en nosotros volverá a Dios y nuestra alma irá a esa morada con Cristo Jesús para siempre. Vivir para la eternidad con Él para siempre. De lo contrario, si usted niega, si usted no cree en ese sacrificio y niega a Jesucristo, pues usted seguirá estando muerto para Dios, separado de Dios y bajo la potestad del adversario, y con él se irá. Aquí no viene a acusar a nadie. Aquí viene a decirle que todo está definido y todo está escrito. El hombre, por su rebeldía, por su ignorancia, se engaña a sí mismo. El hombre que se cree que es Dios, porque se ama más a sí mismo que a cualquier otra, que al Dios verdadero. Que lo primero que ama el hombre es a sí mismo. Y si le queda alguito, pues dice que ama a Dios. Pero primeramente Él. Y Dios no dice eso. La palabra de Dios no dice que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios por encima de todo, y todo es todo. Y el segundo mandamiento, que no pondrás entre Él y uno otros dioses. No pondremos otro Dios entre Él y nosotros, porque el único Dios es Él. Y el tercer mandamiento, no usaremos su santo nombre en vano. No usar el nombre de Dios en vano. Y hoy en día la gente lo usa en vano, jura por Dios, habla de Dios. Pero Dios lo sabe, Dios dijo que el hombre es pura muela. De boca lo aman, de boca, mas su corazón está lejos de Él, sus pensamientos están lejos de Dios. Y ese temor reverente que pide Él en primer lugar, no es más que costumbres religiosas creadas por el hombre para engañarse a sí mismo. Costumbres de sus padres. Eso lo dice el Señor. Muchos dicen, no, a mí nadie me va a sacar de donde mi papá y mi mamá me enseñaron. ¿Y acaso está seguro usted que su papá y su mamá siguieron la doctrina correcta, la doctrina de Cristo? Decían creer en Cristo, pero le creyeron. Se bautizaron por su propia cuenta, siguieron sus mandamientos, se esforzaron por hacer la voluntad del Padre, o simplemente creían de muela como hoy en la mayoría. Por eso la palabra de Dios nos dice que cuando seamos llamados a juicio, muchos, el Señor le va a decir, no los conozco. Y muchos van a decir, pero Señor, ¿cómo que no? Si yo me congregaba, iba a misa los domingos, sané enfermos en tu nombre, dice esto. No te conozco. Cristo lo va a negar ante el Padre. ¿Por qué sucede eso? Porque creían en Dios de muela. Creían en Jesucristo de muela por costumbres, por tradiciones, mas nunca le dieron la importancia y el valor que Él se merecía como el Hijo de Dios, como el Dios mismo hecho carne. Que tenemos que amarlo por encima de todo. Por eso Cristo dijo que no niegue a sus padres, a sus hijos. Por mí no es digno de mí. Que no aborrezca a sus hijos. Por mí no es digno de mí. ¿Qué quiere decir eso, aunque suena duro? Que quien ponga a Dios en segundo lugar, después de sus hijos o de sus padres, no es digno de Él, porque Dios reclama el primer lugar. Y ante una decisión en complacer a los padres o complacer a los hijos, o complacer a Dios, tenemos que complacer a Dios y olvidarnos de ellos.
Si se puede hacer, complacerlo a todos, primero se complace a Dios y después a los hijos o a los padres. Pero si todos en el mismo momento tienen que complacerse primeramente a Dios. Y el que complace a Dios, el que le cree a Él y pone a Dios en primer lugar, Dios guardará a sus hijos y a sus padres, así de sencillo. Si usted le da el primer lugar a Dios, Dios se encarga de sus seres queridos. Crea en mí, confía en mí, dijo Jesucristo, y no serás condenado. Sirva a Dios, sirva a los planes del Dios Todopoderoso, y su alma será redimida. Todo el que sirve al Señor, su alma será redimida, sus pecados serán perdonados y su confianza en Él no será defraudada. Muy por el contrario, va usted a gozar de la sombra protectora de sus promesas. Por eso, como aquí he repetido en diferentes programas, el Salmo 91, ¿qué dice el Salmo 91? Eso es un pacto. Ese Salmo es un pacto. El que habita el abrigo del Altísimo. El Señor te está diciendo, si tú habitas bajo mi abrigo, ¿cómo te acepto yo? Dice el Señor, para que usted entienda. Si me amas, si me temes, ese temor reverente, si siguen mis ordenanzas, mis mandamientos, si me sirves, si me obedeces, gozarás de mi sombra protectora, de mi sombra omnipotente, gozarás de mi protección, nada te faltará, dice el Señor. Nadie podrá hacerte daño, nadie, y nadie. Entonces la bendición está condicionada a la obediencia, a amar a Dios. Pero para amar a Dios se necesita conocerlo. ¿Y cómo conoce usted a Dios? A través de su palabra, que está escrita. No como el hombre le indica, sino como está escrito. Si usted ama a Dios, eso produce obediencia. Y si usted obedece a Dios, eso produce bendición. Le va a ir bien en este mundo. Un mundo al cual Dios le dijo que no se enamorara del mundo, porque esta vida era pasajera. Y el que amara al mundo aborrecía a Dios. El que amara al mundo se constituía en enemigo de Dios. Si usted es amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no acepta tibios. ¿Usted está con Dios o en contra de Dios? Así de sencillo. El príncipe de este mundo lo sabe. Y por eso tiene tantas artimañas, tantas seducciones para engañar y confundir, que él puede apelar a todos los recursos que tiene en este mundo para dominar a la gente de este mundo. Y lo único que puede sacar al príncipe de las tinieblas de nuestro camino es recibiendo a Cristo como nuestro Redentor, Señor y Salvador, amándolo para que su Espíritu Santo viva en nosotros y alimentándonos a través de la espada de la palabra. Cada vez que Él venga contra nosotros de una manera u otra, bien sea alabándonos, bien sea comprándonos, o bien sea con terror, cada vez que Él venga para sacarnos del camino, el Espíritu Santo nos va a dar discernimiento y nosotros podemos resistirlo y decirle, váyase con su música para otra parte, porque yo le pertenezco y sirvo a Cristo, a mi Señor. Él es mi amo. Y dice la palabra que el enemigo no resistirá y saldrá huyendo. Y estará intentándolo cuantas veces él pueda para sacarlo del camino.
Pero si usted está alimentadito, fortalecido, cada vez que él intente algo, usted va a ser avisado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a poner palabras en su boca para que usted se defienda, porque esas palabras ya las tiene usted grabadas en su mente a través de haber leído la palabra. Por eso Cristo dijo: mi familia son los que oyen mi voz y la hacen. Si usted no lee la Biblia, si usted no escudriña las Escrituras, si usted no se esfuerza por hacer la palabra, no forma parte de la iglesia de Cristo. Y eso lo dijo Cristo. Y la iglesia de Cristo es la familia. Todos aquellos que creamos en Él, somos uno. Por eso es que aún no conociéndonos, somos hermanos a través de Cristo, a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo único que nos debe interesar a nosotros es preocuparnos por nuestra salvación. Y nuestra salvación estará segura si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Si nosotros vivimos conforme a la palabra. Pecaremos, el enemigo nos hará pecar, la carne en la que vivimos nos hará pecar, pero inmediatamente habrá respuesta en nuestra mente de parte del Santo Espíritu de Dios para pedir perdón y seremos perdonados. Y el enemigo no podrá, pero tenemos que mantenernos alertas, activos. Así como usted se mantiene activo caminando y corriendo, dice que para tener salud, para vivir más, para controlar los dolores de la carne. Bueno, así nosotros tenemos que mantenernos activos con la palabra de Dios para mantenernos espiritualmente activos. Porque el adversario es espíritu, Dios es espíritu. Y nosotros tenemos que vivir en espíritu, porque hemos nacido de nuevo. No podemos andar en la carne. Si nosotros todos los días cuando nos levantemos le damos gracias a Dios, gracias Dios por este nuevo día. Y le decimos: Señor, ayúdanos a hacerlo agradable a ti, ayúdanos a hacer tu voluntad. No permita que el enemigo nos toque ni nos ponga a prueba, aléjalo de nosotros. Bendícenos en ellos, Señor. Escucha nuestra plegaria. Atiende nuestra oración. No queremos nada con el adversario. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad porque queremos ir contigo. Te amamos a ti, Señor. Si nosotros declaramos eso con nuestra boca, seremos bendecidos de parte del Señor. Y el enemigo no podrá hacer nada contra nosotros. Nada. La cizaña que quiera meter no le va a funcionar. Porque el Señor pelea por nosotros. Si nosotros lo amamos, nos entregamos a Él, Él pelea por nosotros. Y cuando Él pelee por nosotros, el adversario no tiene chance de nada. Porque nuestro Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Así que, amigo, escuche la buena noticia. Si usted no lo sabía, ya lo sabe. Si hay esperanza. Si hay solución a nuestros problemas. Si hay solución a nuestra tribulación. Hay soluciones ante el mal que quiere destruirnos. Y la solución es Jesucristo, el Hijo de Dios. Basta con invocarlo de corazón, clamar a Él. Venga a mí, Señor Jesucristo. Venga a mí a través de tu Santo Espíritu, dame sabiduría y conocimiento de lo alto para no perecer, para poder entender por qué estoy aquí en este mundo. ¿Qué debo hacer en este mundo para vivir contigo, Señor, para escaparme de la garra del adversario? Ayúdame, Señor, porque solo con tu ayuda podré lograrlo. Y yo quiero renunciar a la maldad, quiero renunciar al mal que hay en mí. Lávame de la maldad que fui formado, como clamaba el rey David. Si usted está atrapado en un vicio, está atrapado y no puede salir, porque su voluntad no lo deja, clame al Señor,
de verdad, de corazón, y exprésele ese deseo de renunciar a esa vida mala, de renunciar a la influencia de Satanás sobre usted. Dele gracias por morir por usted en la cruz y reclame ese derecho, porque Él ya murió por usted. Y dígale: Señor, tu palabra dice que si yo me arrepiento de verdad, de corazón, y estoy decidido a salir del hoyo cenagoso y seguir sus enseñanzas, Señor, tú me sacarás. Pero expréselo. Y Él conoce su mente, sus pensamientos. Él sabe si usted lo está diciendo de verdad o de muela. Si lo está diciendo de muela, olvídese, porque a Dios no lo puede engañar. Nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos. Hoy en día, la gran mayoría del mundo, yo diría que el 90% del mundo, se engaña a sí mismo, se cae a mentiras a sí mismo y no está interesado en la verdad, porque ellos creen tener la verdad, y no quieren ninguna relación con el Dios verdadero. Ellos saben que hay un ser superior, omnipotente, pero no les interesa más el mundo, les interesa más las concupiscencias del mundo que las promesas que hace Dios, dizque porque esos son en el otro mundo y aquí no, y las quieren aquí. Y aquí podemos tener las bendiciones, pero eso depende de Dios. ¿Y por qué depende de Él? Porque depende de nosotros. Si nosotros lo hacemos nuestro Dios, clamamos a Él, invocamos su nombre, nos arrepentimos, expresamos nuestro querer, nuestra necesidad de ser siervos de Él y que Él es nuestro Dios, y Él atenderá nuestro llamado, porque Él es bueno, Él es misericordioso. Y basta una palabra de Él para sanar nuestros cuerpos, basta una palabra de Él para sanar nuestra mente, basta una palabra. Pero esa palabra hay que incitarla con nuestra boca, sacando lo que hay dentro de nosotros. Y el Señor sabe qué hay dentro de nosotros. Él sabe qué hay dentro de nosotros. Por nosotros mismos vamos a la perdición, pero agarrado de la mano de nuestro Señor Jesucristo y pensando en esa morada que nos ofrece con el Padre Celestial, pensando en ella todos los días, hasta el final lo lograremos. Hoy día están pasando cosas que se cumplen porque están escritas. Van a pasar cosas feas que están escritas. Van a haber juicios horrendos por causa de la maldad del hombre. Y el sol sale para todos. El sol sale para todos, para buenos y malos. En el juicio podrán llevar todos, buenos y malos. Pero la diferencia es que los buenos vamos a ir con Dios y los malos ya saben para dónde van a ir. Y los que Dios quiera que se queden en este mundo, porque todavía no se ha cumplido sus planes, pues Dios dejará a los que Él quiera. Lo importante es que nosotros entendamos que Dios tiene el control. Él tiene el control. Y un control verdadero, sin engaño, sin mentira. No como el control que tienen las religiones del mundo, mentirosas, engañadoras, que no se salvan ellos ni dejan que los demás se salven, le caen a mentir a la gente. Son pura hipocresía. Sepulcro blanqueado, dijo Cristo. Eso hay por montones. Gente que dice ser de Dios y andan con una Biblia en la mano y andan predicando la palabra, pero haciendo todo conforme a la carne, burlándose de Dios. Mensajeros de Satanás. Pidamos discernimiento de espíritu para no dejarnos engañar.
Dejemos los sentimientos a un lado y preocupémonos por la verdad que está escrita. Por la verdad que está escrita. Nazcamos de nuevo y vivamos conforme Cristo manda. Hasta el final. ¿Cuándo es el final? Solo el Padre lo sabe. Hoy en día podemos decir que estamos en los últimos tiempos, que ya viene, que eso lo están diciendo desde hace 2000 años. Estamos en los últimos tiempos, pero acuérdense de esto, que 1000 años para nosotros es un día para Dios. Y si llevamos 2000 años, llevamos 2 días. Por eso es que tenemos que vivir en este mundo agarrados de la mano de Cristo, agarrados de su mano, preocupándonos por estar bien con Él, orando y velando y creyéndole todos los días, como si nos fuésemos a morir mañana. Que no nos agarre la partida de este cuerpo de improviso y nos quedemos por fuera. Entonces vivamos como si nos fuésemos a morir mañana y trabajemos como si nunca fuésemos a morir. Porque Dios necesita a los que pueden trabajar, a los que pueden producir material, lo necesita para Él bendecir a quienes no están aptos y a quienes no tienen las mismas cualidades. Para bendecirlos, los va a usar para bendecir Él. Por lo tanto, el que bendice tiene que bendecir en nombre del Señor. Y cuando usted así lo hace, el Señor te va a bendecir más para que usted siga bendiciendo a otros en nombre de Él. Porque Dios no necesita que usted le dé nada a Él, Dios es el dueño de todo. Pero como es un reino, y usted está interesado en vivir en el reino, cuando dice el Señor, venga a nosotros tu reino, tu gobierno, pues comienza a vivir en el reino desde ahorita. Preocúpese. Porque el reino de Dios comienza a funcionar desde aquí. Diga al Señor, úseme, Señor. Yo quiero ser un instrumento útil en tus manos, Señor. Yo quiero que mientras esté en este mundo, hacerlo agradable a ti, ir a predicar tu palabra, ir a hablar de tu reino, trabajar en tu reino, aportar para tu reino. Porque somos nosotros los que tenemos que preocuparnos por el reino. Por eso es que la regla principal debe ser preocuparnos por nuestra salvación primeramente. Porque si nosotros nos preocupamos por la salvación, vamos a hacer lo correcto delante de Dios. Vamos a hacer la voluntad del Dios que está en los cielos. Vamos a hacer lo agradable a Él, lo vamos a obedecer. Y si lo obedecemos, vamos a gozar de sus bendiciones. Vamos a tener discernimiento, sabiduría. Vamos a estar bendecidos. Y cuando eso suceda, los demás, al ver esto, van a querer ser como nosotros. Por eso es que se predica más con los hechos que con palabras. Hay que predicar con nuestros hechos, siguiendo las enseñanzas de Cristo, sin salirnos de sus enseñanzas. Hay muchos que predican la palabra, que hablan de misericordia, de amor, hablan de puros valores, pero sus frutos son puros antivalores, porque son pura muela. Y no se salvan ellos ni dejan que los demás se salven. ¿Por qué? Porque sus hechos impiden que otros vengan a unirse al grupo, que otros quieran seguir a Cristo. Por eso Pablo, en Romanos 3, que quiero compartirlo con ustedes, aquí el tiempo pasa volando, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. En Pablo, del capítulo 2, vamos a leer el capítulo 2 de Romanos, del 1 en adelante.
Vamos a ver hasta dónde llegamos para que usted entienda. El que tenga oídos, oiga ese, escuche con inteligencia. Esto es para usted. Si usted es cristiano, esto es para usted. Si usted no es cristiano, esto es para usted si está interesado en ser cristiano. Si usted no está interesado en ser cristiano, esto no es para usted. Esto es para los que están y los que quieren estar. Por ellos oramos y por ellos clamamos al Señor que les dé sabiduría y conocimiento de lo alto para que avancen en el llamado que Dios nos hace. Dice la santa palabra de la siguiente manera: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Tú que robas, y no haces sino robar, y no haces sino acusando a los demás de ladrones, no tiene excusa. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y Dios lo sabe todo, y la verdad está escrita. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y hacen lo mismo que tú, ¿escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Arrepentidos, 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 dijo Cristo cuando inició su ministerio. Arrepentidos significa cambien su forma de pensar, porque nosotros vivimos conforme pensamos. Cambien su forma de pensar, nazcan de nuevo, renuncien a esa forma de pensar. Ese es el llamado de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Redentor, Salvador y Señor. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando el bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Es como está el mundo injusto. Y esos injustos que hacen todo lo malo, con su boca dicen que están haciendo todo lo bueno. Y hablan de Dios y usan a Dios, usan su nombre en vano. La ira de Dios va sobre ellos, porque dicen: no envidies a tales. No envidies a los que crecen y se enriquecen a costa de los más débiles, de los necesitados. No envidies a aquellos que hacen riquezas y ostentan poder a costa de su maldad. No lo envidies, porque su final va a ser malo. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el juicio primeramente y también el judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Escuchen, a todo el que hace lo bueno. El judío primeramente y también al griego. Por eso dice que el que tenga el poder de hacer algo bueno y no lo hace, se le atribuirá como pecado. Y el pecado lleva a la muerte, a la destrucción. Y el que tal hace, lo que consigue es pan para hoy y hambre para mañana. Porque no hay excepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son de los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, y serán justificados.
Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Escuche bien. En el día en que Dios, el Todopoderoso, el Dios Altísimo, juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a su Evangelio. La doctrina del Evangelio de Jesucristo. Y conocen su voluntad e instruidos por la ley aprueban lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor entre los indoctos, maestro de niños, que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Cuando enseñamos a otros, enseñamos a nosotros mismos. Porque el Señor pone palabras en nuestra boca para los que nos están oyendo y para nosotros también. Por eso cuando yo a veces predico y me escucho, yo dije eso. Pero es bueno grabar para uno después verse a sí mismo y escucharse a sí mismo, porque el que pone palabras en nuestra boca es el Espíritu Santo. Y por eso que uno a veces queda asombrado, yo dije eso. El Señor pone palabras en nuestra boca para que los que estén oyendo, Él sabe para quiénes son. Yo estoy aquí predicando y no sé a quién le estoy predicando. Yo estoy aquí con aire acondicionado, en un canal de televisión. Muchos me estarán viendo, unos prestarán atención, otros no. El sentir y el hacer lo hace el Espíritu Santo. Mi deber es predicar. Es ponerme a disposición del Espíritu Santo para que sea Él usándome a mí para predicar su palabra. Ese es mi deber. Lo que suceda, eso es de Dios. Dios nos trae a su iglesia. Dios nos trae a Él. Si nosotros escuchamos su voz y nos sometemos. Si nosotros nos acercamos a Dios, Dios se acerca a nosotros. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegios. Por eso es que de muela, tengo que cuidar de la muela. Y lo que digamos, hacerlo. Por eso Cristo dijo, los que oyen mi voz y la hacen, son mi familia. Los que oyen mi voz y la predican y hacen lo contrario, eso no tiene nada que ver conmigo. Cristo le dijo a los fariseos, hipócritas, sepulcros banqueados, por fuera están limpios, por dentro están llenos de huesos podridos. Y eso es para nosotros. Eso es para aquellos que se creen que son y no son, que se enseñorean de ellos mismos y que juzgan a los demás y condenan a los demás. Juzgar es condenar. Aquellos que sermonean a las ovejas, les dicen que tienen que hacer, que no sean chismosos, y son más chismosos que las ovejas. Eso es lo que dice aquí. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Tú que te jactas de la ley y la viola, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Muchos gentiles quieren acercarse y nos enjuician porque dicen, con ellos. Mire fulano, que dice que es esto y aquello. Yo lo conozco, yo sé lo que hace las cosas escondidas. Entonces, eso es blasfemar.
Podrán engañar a los demás, engañarse a sí mismos, pero a Dios no lo van a engañar. Mucho cuidado a aquellos que tienen puesto de autoridad en la iglesia y hacen todo lo contrario a Dios. Entre más conocimiento, mayor va a ser el castigo. Así dice la palabra. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Escuchen bien. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, como le estaba diciendo. Muchos que dicen ser discípulos del Señor, siervos del Señor, hacen lo contrario a lo que Él manda. El mundo los está viendo y mucha gente no se acerca por causa de ellos. Por causa de ellos es blasfemado, por causa de la actuación de personas como esos, es blasfemado el nombre del Señor. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida por incircuncisión como circuncisión. El que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, y que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo exteriormente, ni en la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y en la incircuncisión es la de corazón, en espíritu, no en letra, o sea, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué nos quiere decir la palabra aquí? No sé cuánto tiempo tengo. Aquí vuela el tiempo en la televisión. Pero quiero decirles algo, amigos. Lo más importante es que creamos y le creamos a Dios. Que creamos en su misericordia, en su grandeza, en su poder, en su infinito amor. Que creamos en su Hijo, su unigénito, a quien envió para que el mundo pudiese ser redimido, la gente del mundo pudiese ser redimida si querían escuchar una segunda oportunidad. Porque por Adán todos fuimos condenados, todos. Toda criatura nace en pecado. El único que se hizo hombre y no nació en pecado fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque Él fue engendrado por una mujer pecadora, pero santa. Porque Dios dice que todos nacemos bajo pecado. Pero ella creía, obedecía y amaba a Dios por encima de todo. Y por eso el que le sirve a Dios, dice, será redimida su alma. Y era tanta su obediencia, su santidad, que Dios la eligió para parir a su hijo, bendita entre todas las mujeres. Y Cristo nació sin pecado porque Él no nació de hombre y mujer. Si hubiese nacido de María y José, hubiese nacido igual que nosotros, en pecado. Pero Él no, Él nació de María porque Él se hizo uno de nosotros, en carne a través de María, y fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Porque Él era el mismo Dios hecho carne, en su plan. Nos creó
A través de Adán fuimos condenados. A través de Jesucristo, el segundo Adán, somos redimidos. Y si nos mantenemos agarrados de Él, regresaremos con Él como hijos suyos. Ese es el plan. Y el enemigo hace todo lo imposible para desbaratar ese plan. Todo. El enemigo fue derrotado en la cruz por Jesucristo en carne. Y eso él no lo acepta. Y por eso va a venir a hacerse pasar por hijo de Dios, a predicar, a ayudar, a decirle a la gente lo que quiere escuchar, a acabar con cosas malas, ficticiamente, para que la gente lo adore, se arrodille ante él y lo acepte. Y dice que aún a escogidos va a engañar. Acuérdense de esto, Cristo lo dijo. Ya llegaron aquí a decirme que se me acabó el tiempo. Por eso acuérdense de esto, Cristo lo dijo. Yo vine en el nombre de mi Padre, del Dios Todopoderoso, y no me creyeron, me mataron. Pero va a venir quien viene en nombre propio, y a ese van a adorar, a ese se le van a inclinar. Cristo lo advirtió. Y los que se inclinen a Él se van a perder. Y los que no se inclinen a Él van a ser perseguidos por su sistema. Por eso Cristo dijo, el que pierda su vida por mí la salvará. Mas el que trate de salvarla, negándome a mí, la perderá. Cristo nos ama. Busquémoslo, escuchémoslo. Él es todopoderoso. Clamemos a Él. Entreguémosle nuestros planes, nuestros pensamientos. Y su Santo Espíritu nos guiará y venceremos, porque ya Él lo venció, ya Él venció al adversario. Y nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, en Cristo. Fuera de Cristo estamos derrotados. Que Dios los bendiga y será hasta otra ocasión.